Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Del libro Las semillas del tiempo, de Juan Carlos Botero. Bienvenido. Despertó solo. Le palpitaba la masa entre las sienes, como si le hubieran incrustado un campanario dentro de la cabeza. En medio de las telarañas del sueño, echó una mirada torpe y parpadeante en torno a la habitación y a la puerta entreabierta del baño, pero no la vio. Alzó la cabeza y prestó atención. Nada. La llamó. Nadie contestó. «Mierda», se dijo. Olvidé preguntarle su número de teléfono, o al menos su nombre. Eso le pareció gracioso. «¡Qué mujer!», se dijo. «¡Qué manera de tirar!». Encendió un cigarrillo y se recostó contra la cabecera de la cama. Permaneció meditabundo, fumando y recordando la noche anterior. Estaba sentado en la barra de la discoteca, bebiendo con unos amigos, cuando la vio bailando sola en la pista. Le pareció magnífica. La analizó con avidez. ¡Qué muslos! ¡Qué tetas! Mire esas piernas y el culo. ¡Dios mío, qué hembra! Se acercó un poco tambaleante por los tragos y después de una breve conversación empezaron a bailar juntos. Al cabo de un rato, ella le susurró al oído con una franqueza que casi lo tumba de la excitación. «Me muero por saber cómo haces el amor». La invitó a su apartamento. Llegaron, subieron y apenas cerró la puerta, ella se le abalanzó encima, hundiéndole la lengua hasta el fondo de la garganta y metiéndole la mano entre los pantalones. Casi no llegan a la alcoba. Retosaron durante horas. Finalmente, se quedaron dormidos. «Estuvo sabroso», concluyó. Apagó el cigarrillo. Se levantó con el cerebro latiendo y pasó desnudo a la sala. Sí, se había marchado. Regresó a la alcoba y su dolor de cabeza se recrudeció al ver la cama revuelta y olorosa y su ropa arrugada y botada por el piso. Entró al baño, presionándose las sienes, imaginándose el refrescante duchazo, cuando vio garabateado en el espejo del tocador, en letras grandes de pintalabios rojo: «Bienvenido al mundo del SIDA». Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las diferentes formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida también a Erika Arango, Álvaro Tangarife y Andrés Correa, quienes me acompañan hoy en la mesa para juntos trasegar por estas historias de la brevedad. Después de haber recorrido por los concursos de minificción y aforismos que se llevan a cabo en Chile, hoy nos encontramos para conocer otra modalidad de nuestro programa, denominada trazos breves, y hoy específicamente hablaremos de los epífanos. Escuchábamos al inicio del programa la lectura de un epífano de Juan Carlos Botero, en la voz de Edwin Solórzano. Pero, ¿quién es Juan Carlos Botero? Una de las figuras literarias más reconocidas en este tipo de trazo breve del que hablamos hoy en Brevísimo. Juan Carlos Botero nació en Bogotá, Colombia, el año de 1960. Estudió literatura en las universidades de los Andes, Harvard y la Javeriana. Ha sido columnista de la prensa, El Tiempo y El Espectador, y sus cuentos han aparecido en varias antologías. Su primer libro, Las semillas del tiempo, Epífanos, es un volumen de textos breves que aporta un género nuevo en la literatura y alcanzó el primer lugar de ventas en Colombia. En 1998 publicó Las ventanas y las voces de Ediciones B, una colección de 7 relatos que recibió una entusiasta acogida de la crítica española. En el año 2002 presentó su primera novela,
La sentencia, traducida al alemán y que pronto será adaptada al cine. En marzo de 2006 apareció su segunda novela, El arrecife, de Seix Barral. En el año 2007 publicó El idioma de las nubes, 8 textos de arte y literatura, de Editorial Norma, y la reedición de Las semillas del tiempo, Epífanos, de Seix Barral. El escritor es columnista del Espectador y se encuentra trabajando en su próxima novela, así como en su estudio crítico de la obra de Gabriel García Márquez, Las zonas de influencia. El profesor Juan Carlos Botero ha tenido la deferencia con nuestro programa de responder de manera escrita a una serie de preguntas que le enviamos para que nos ilustrara sobre ese tema de los epífanos. Los invito a escuchar la primera parte de una entrevista realizada a este escritor y que será leída por nuestro compañero Andrés Correa. Primera parte de la entrevista al escritor colombiano Juan Carlos Botero. Para usted, ¿qué es un epífano? Un epífano es un relato corto de ficción en prosa que busca atrapar un momento singular que, a juicio del autor, ilumina un aspecto esencial de la vida o un rasgo sobresaliente de la condición humana. ¿Qué papel juega la figura de Hemingway en la construcción de este modelo de brevedad llamado epífano? Hemingway fue quien inventó este género, mientras vivía en París en los años 20 y mientras trabajaba como reportero y perfeccionaba su maestría en el género del cuento. Este formidable autor norteamericano escribió una serie de textos cortos que para él claramente no eran cuentos. Cada uno de estos textos, que incluso publicó de modo independiente, no buscaban contar una historia, como lo hacían sus demás relatos, sino que anhelaban atrapar un instante particular en el tiempo, un momento especial que sobresalía de manera excepcional en el discurrir de la vida cotidiana. Hemingway llegó a ser tan consciente de la novedad de su creación que llegó a afirmar textualmente: «He descubierto una forma nueva». ¿Cuáles son las características de un epífano? Creo que en parte he respondido a esta pregunta, pero quizá nos sobra resaltar una idea o una convicción esencial que ayuda a la creación de los epífanos, y es que la vida de las personas es un constante devenir de hechos y sucesos encadenados, la gran mayoría de apariencia banal. Sin embargo, por cuestiones de la suerte o del azar, de vez en cuando una serie particular de hechos se reúnen para producir un evento distinto, uno que sobresale por encima de los demás y logra representar, en medio de su fugacidad, algún atributo o aspecto fundamental de la condición humana. Recrear ese instante en prosa es la finalidad del epífano. Del libro Las semillas del tiempo, de Juan Carlos Botero. Una noche. Doblaron la esquina y aparecieron en la calle, bajando hacia la Plaza Bolívar. La patrulla marchaba sin aparente rigor, dividida en 2 filas, una en cada acera, y la comandaba un joven sargento que caminaba solo por la calzada. Andaban cansados. Había llovido y en la noche el pavimento absorbía el fulgor amarillento que despedían los faroles de las esquinas. El sargento hablaba y bromeaba sin alzar mucho la voz, y los soldados celebraban sus ocurrencias con risas apagadas. Bordearon una pared blanca, manchada por un grafiti escrito a brochazos que decía: «Militares asesinos». El sargento apuntó al letrero y dijo: «Pónganle el visto bueno». Y todos rieron suavemente mientras bajaban por la calle, marchando hacia la Plaza Bolívar. Escuchábamos otro de los epífanos de Juan Carlos Botero en la voz de Edwin Solórzano. Pero continuemos con la entrevista al maestro Botero y en esta segunda parte prestemos atención a una serie de elementos que el maestro nos brinda y que definen con mayor claridad
ese trazo breve del que hablamos hoy en este programa, el epífano. Segunda parte de la entrevista al escritor colombiano Juan Carlos Botero. Explíquenos tan amable eso que trae en su texto al decir que un epífano no es una anécdota, ni un fragmento y tampoco un minicuento. Cualquier caso cotidiano puede constituir o ser una anécdota, y su significado puede ser intrascendente. En eso no consiste el epífano, tampoco es un fragmento, porque este breve texto en prosa no forma parte de otro mayor, ni es una pieza inacabada o incompleta, sino que se basta a sí misma y es una creación autónoma e independiente, que cuenta con la misma soberanía de cualquier obra artística acabada. Y tampoco es un cuento, porque, como ya lo indiqué, su finalidad no es buscar contar una historia con comienzo, medio y fin, sino que busca atrapar un instante en el tiempo de carácter excepcional. Tiene una gran semejanza con algunas de las mejores fotografías que hemos visto de la historia, instantáneas rebosantes de significados que dicen más de lo que somos que muchos tratados, ensayos y libros de filosofía. Si uno lo piensa, verá que ese es un aspecto esencial de la condición humana, pero que curiosamente es huérfano de una forma en prosa dedicada a su búsqueda. Hay una sentencia en su libro que dice que las formas literarias se definen por lo que las obsesiona. En este sentido plantea usted que a la novela la obsesiona crear un mundo, al cuento le obsesiona contar una historia, y que al epífano le obsesiona detenerse en un instante o en un suceso revelador. ¿Nos podría ampliar un poco más esa apreciación? No es fácil hacer este tipo de generalizaciones, desde luego, pues hay muchos tipos de novela y muchos tipos de cuentos. No obstante, en términos generales, podemos decir que una novela es un relato largo en prosa, que busca contar una historia principal y a lo mejor varias otras secundarias. Muchas de las grandes novelas ofrecen un mundo y una atmósfera singular, como se aprecia en Pedro Páramo de Juan Rulfo, en Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, en La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa y muchas otras similares, sin dejar por fuera al maestro del siglo XX en ese sentido, que fue el formidable gigante William Faulkner. El cuento por su lado suele ocuparse de contar una sola historia, y su extensión quizá ocupa varias páginas. El epífano es algo distinto, es una narración muy breve en prosa que busca retratar un momento singular de la vida, no es más, pero tampoco es menos, y creo en su utilidad, porque hay varios momentos extraordinarios de nuestra existencia que un narrador no puede atrapar mediante la novela, si desea que este momento resplandezca solo y autónomo, porque la red de la novela es demasiado vasta, y tampoco le sirve el cuento por razones similares. La única red en prosa, en términos formales, que puede atrapar ese instante de manera exclusiva es el epífano, y como sé que todos hemos experimentado estas breves cápsulas de tiempo que sobresalen en nuestra vida, llenas de resonancias y significados, invito a los escritores a utilizar esta forma para conservarlas y rescatarlas del olvido y de la cotidianidad. Así que, manos a la obra. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir, seguro que va a morir.
cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla viene. Decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana, Ave María. Oye Caco, decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El señor de la casa de alquiler, a pesar de que ya tiene mujer, ha decidido tener una aventura a lo Casanova y le ha propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada, que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para él ser su enamorado. La señora, que no es boba, se lo cuenta a su marido, y el bravo decide, cómo no, invitar al atrevido, y ella lo cita, cual lo ha acordado. Y el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia que su esposa le ha planchado, y trae una flor que se encontró en el tendedero. Dígalo, love story. Y dentro de casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero, con un bate de béisbol del extranjero, de esos que dicen de que Tony Armas slogan, y suena el timbre, ring ring, y no es el gran combo, comienza la segunda del noveno. Decisiones, tápate cada día, tú verás, alguien pierde, alguien gana, Ave María. Decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El borracho está convencido que a él el alcohol no le afectan los sentidos. Por el contrario, que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde el bien el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se cree un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el troca aparecerse en la oscuridad. Oh, pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Pa' la eternidad. Persíguese, brother. Cada día alguien pierde, alguien gana, Ave María. Decisiones, todo cuesta. Persígnate, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Escuchábamos la canción Decisiones del panameño Rubén Blades, una variedad de historias que fácilmente podrían pensarse como verdaderos epífanos. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Leeremos Todo depende del libro Las semillas del tiempo de Juan Carlos Botero, para José y Daniel Lorité. El ventanal tenía barrotes. Me asomé para contemplar el paisaje, pero me distrajo una telaraña adherida a los hierros. Me llamó la atención su diseño, lo elaborada que era, sus hilos como hebras de saliva,
Estaba salpicada de insectos muertos y en el centro reposaba la araña. Observándola, recordé que en otro tiempo y lugar una mujer había presenciado algo semejante. La señora Nien Sheng fue encarcelada en Beijing a comienzos de la Revolución Cultural en 1966, acusada de actividades contrarrevolucionarias. Estuvo más de 6 años encerrada en un calabozo húmedo y estrecho, y varias veces prefirió el contacto a patadas de sus guardias a esa brutal soledad. Sin embargo, su celda tenía una ventanita con barrotes. Una tarde trepó una araña por la pared, cruzó el marco y se descolgó de uno de los hierros. Desde allí, con paciencia, comenzó a hilvanar su tela. Pasaron muchas horas. Al final, cuando el diminuto tejido quedó terminado, la señora Sheng sintió que había presenciado un suceso misteriosamente enaltecedor. En un lugar secreto de su alma renació una tenue esperanza. De la mínima y perseverante figura de la araña y de la belleza de su tela, la mujer exprimió valor para soportar lo insoportable. Al tiempo que estas ideas pasaban por mi cabeza, enrollé la revista y también pensé, está sucio el ventanal. Texto de Juan Carlos Botero, titulado Polvo, dedicado a Juan Manuel Santos. Los cadetes salieron alborozados al patio central, vestían impecables. Entre bromas y bufonadas revisaron por última vez sus uniformes blancos mientras llegaba el oficial de guardia. Sabían que la menor mancha en los zapatos negros, en la hebilla dorada del cinturón o en los guantes de colegiala bastaba para que les negaran la salida. El que estaba junto al flaco Ruiz lo vio sacudiendo la bota del pantalón. ¿Nervioso, flaco?, preguntó. Feliz, dijo el cadete examinando las mangas de su chaqueta. Imagínese, llevo 10 meses sin ver a mis viejos y vamos a comer juntos esta noche. Probablemente no los vuelva a ver en un año. Se enderezó frente a su amigo y le preguntó con una sonrisa, ¿cómo luzco? En ese momento apareció el oficial. Los cadetes formaron filas. El teniente pasó revista, se detuvo frente a Ruiz y lo inspeccionó con atención. «Cadete», dijo, «su chaqueta está sucia». Ruiz parpadeó desconcertado. Se miró la chaqueta de drill, blanca como una botella de leche, y no vio ninguna mugre. «¿Dónde, teniente?», balbuceó. «Allí», respondió el oficial señalando un punto en su pecho. Ruiz examinó el espacio, pero lo vio limpio. «¿No me cree, cadete?», silabeó el oficial. Ruiz volvió a mirar el punto blanco y dijo extrañado, «No veo nada, teniente». Entonces el oficial se agachó. Con cuidado untó el índice en la tierra y ensució ligeramente el pecho del cadete. Señaló la mancha. «Fíjese», dijo, «está sucio. Vaya, cámbiese, cadete». Ruiz, con la cara encendida de la rabia, saludó y dio media vuelta. Al minuto regresó vistiendo otra chaqueta idéntica a la anterior, blanca y limpia. El oficial seguía en su sitio. Ruiz se cuadró delante suyo. «Increíble», dijo el teniente negando con la cabeza. «La misma mancha». Se agachó de nuevo, untó la yema del dedo en el suelo y volvió a ensuciar el pecho del cadete. «Sorprendente, ¿no le parece, muchacho? Vaya, cámbiese». Ruiz parecía que iba a decir algo, pero saludó y dio media vuelta. Regresó con su última chaqueta de franquicia. Se detuvo en posición de firmes ante la mirada del oficial. Le temblaba el labio inferior. «Pero, cadete», dijo el teniente con una voz casi amable, «¿por qué no tiene limpio su uniforme? Si anda por la calle con la ropa mugrienta, desprestigia a la marina entera, ¿no lo sabía?». Se volvió a agachar y con 2 movimientos rápidos, como si escarbara en la tierra, untó el índice, se irguió y ensució el pecho del cadete. «Salida negada», dijo. Escuchábamos 2 epífanos más del profesor Botero en la voz de nuestros compañeros de mesa, Erika y Álvaro. Como colofón de este interesante trazo breve, el epífano, del que hemos hablado hoy en nuestro programa, leeré un fragmento de la obra del profesor Botero, Las semillas del tiempo, que dice así:
¿Por qué llamarlo epífano? La salida ante esta encrucijada la proporcionó James Joyce. Al comienzo de su carrera literaria, el irlandés escribió una serie de textos cortos que denominó epifanías, término que proviene del griego y que significa manifestación. Son en verdad textos muy distintos de los sketches de Hemingway y sin embargo comparten un rasgo fundamental. Procuran retener un suceso o un momento preciso a través del cual, aunque tome lugar en la vida diaria, posee, a juicio del autor, la capacidad de iluminar el espíritu del hombre. Así, la creación de Joyce parece enriquecer y complementar el descubrimiento del norteamericano, como si fuera una segunda vertiente que consolida la validez del texto breve en prosa, cuyo objetivo cardinal es retratar instantes significativos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, era perentorio reconocer el trabajo de ambos narradores en la elaboración de este hallazgo trascendental, ya que, a pesar de sus diferencias, coincidían en lo esencial. Y la manera más indicada para realizar ese reconocimiento era conservando la forma de Hemingway, pero aludiendo al mismo tiempo al aporte de Joyce, o sea, fusionando ambas corrientes en una sola criatura y bajo un solo nombre, el epífano. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Manía. Cuento corto de Uber Rúa. Esa manía que tienen los adultos de preguntarle a los niños ¿qué quieres ser cuando seas grande? Miguel respondió: yo quiero ser policía. Felipe respondió: yo quiero ser guerrillero. En la hora del descanso me senté con los niños a tomar el refrigerio y le pregunté a Miguel: ¿tú por qué quieres ser policía? Porque yo quiero ser como mi papá, tener una pistola y ¡bam, bam!, matar a los guerrilleros. Le pregunté a Felipe: ¿tú por qué quieres ser guerrillero? Porque yo quiero ser como mi papá, tener una pistola y ¡bam, bam!, matar a los policías. Escuchábamos un relato de uno de nuestros oyentes, Uber Rúa. Los invitamos a ustedes también para que nos envíen sus textos de máximo 1 minuto de duración en audio o de 200 palabras como máximo, en caso de que prefieran enviarlo escrito, los cuales podrán ser leídos en nuestros próximos programas. Pueden escribirnos a nuestro correo brevísimo2020@gmail.com y visitarnos en nuestras plataformas de Facebook e Instagram, Brevísimo 2020. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con un par de epífanos ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que viajaremos a tierras mexicanas. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.